Vínculas, la radio de IES Valle de Uco. Ya comienza Que no quede en el aire. Tiempo de escucha estimado, 30 minutos. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de la Asociación Despertar. Estamos acá en un día hermoso, en un mediodía maravilloso que nos presenta un clima templadito. Hoy estamos muy felices de comenzar otro nuevo programa en la FM Vínculos. ¿Cómo estás, Silvana? Hola, buen día a todas, a todos los que nos están escuchando. Acá estamos con Alesia, contentas por empezar otro nuevo programa este mes. Y sí, la verdad que está re lindo. Es un otoño bastante amigable. Ya se ven los árboles súper coloridos, con esos colores hermosos. Hermosos, no es que seamos fanáticas de Mendoza. Si somos, no nos critiquen. Es hermosa Mendoza en esta época, así que está lindo. Está lista para disfrutarla. Sí. Bueno, este nuevo programa que vamos a empezar el día de hoy, lo vamos a hacer a partir de una temática que va a atravesar el mes de abril, y creo que por esa razón nosotras la elegimos como un tema para no dejar de hablarlo, como un tema que tiene que ver con la historia, con la memoria, con algo que tiene que ver con ser argentinos. También desde un punto de vista de experiencias que quizás al no vivirlas necesitamos de quienes sí las transitaron nos cuenten cómo fue, qué es lo que sintieron, para ponernos en su lugar, ¿no? Y poder desde allí poder valorar la historia desde diferentes perspectivas. El tema que vamos a tratar es Malvinas, a partir de la mirada de un excombatiente, así que los invitamos a escucharlos. Ustedes saben que esta primera parte lo hacemos con el entrevistado, que en este caso no va a estar de manera presencial con nosotros, sino desde sus audios y desde un saludo que siempre nos deja. Él desde ya estaba muy agradecido. Y la otra parte del programa la hacemos ya desde la literatura, que acá tenemos la mesita. La mesita con los libros, la mesita de luz. La mesita de luz. Sí, la verdad que es un tema que convoca y mucho, y bueno, nos parecía que era importante tratarlo. Y bueno, y en uno de los libros, ya después cuando les contemos bien, uno de los autores dice, posterior a la Segunda Guerra Mundial, él dice: los autores teníamos sed de contar todo lo que habían vivido, todo lo que habían pasado, así que bueno, calculo que nuestro entrevistado también tendrá esa necesidad, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Eso, ¿no? Pero siempre están abiertos, ¿viste? A eso. contar. Hablamos al momento de prepararlo al programa con Juan José, lo presento de paso, es Juan José Martín. Él es excombatiente de la Guerra de Malvinas, actualmente vive en Buenos Aires, ya se va a presentar él, así que lo vamos a escuchar en un ratito. Y él nos contaba eso, ¿no? Como esta historia presente, por eso incluso el flyer con el que hacemos publicidad a la radio, tiene que ver con esa historia que seguimos contando para que siga latiendo un poco en el recuerdo, en la historia de lo que queremos seguir viviendo y de lo que no queremos que se repita, ¿no? Así que bueno, un poco desde ese punto de vista, Juan José nos cuenta cuál fue su experiencia en la Guerra de Malvinas, y eso es lo que, esa sed de la que vos hablás, sí, Silvi, que creo que tienen los autores en general de los libros, tiene que ver con eso, ¿no? Con escribir la historia. Sí, tal cual, la historia escrita para que no se olvide. Y que imagínate, sobre todo con tener a alguien que lo vivió tan de cerca, porque acá en lo que nosotras traemos tenemos varios libros, después les vamos a contar, y hay un solo libro que está escrito por una persona que estuvo, y Ana Frank, que bueno, ya sabemos cómo es, pero que estuvo palpitando y viviendo la guerra, y bueno, no es lo mismo, debe ser es obviamente un punto de vista diferente, así que bueno, y sin dejar de lado eso, y sin dejar de lado el tema de que actualmente estamos viviendo la situación, que la vemos por ahí de lejos, gracias a Dios, pero bueno, no deja de ser algo que a todos nos afecta, ¿no? El tema de la guerra sigue siendo una causa-consecuencia del ser humano. Sí, de no parar y de no abrir un poco la cabeza y decir qué estamos haciendo, ¿no? Viste que a veces uno lo piensa. Que de hecho, aunque estamos lejos, pero con las redes es como que lo estás viviendo, ¿ves? No sé, el bombardeo que hace 3 minutos que pasó es muy fuerte. Honestamente, bueno, creo que a todos, ¿no? De acuerdo a lo que podamos ver y escuchar,
sigue siendo un tema para la reflexión, sí, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a dejarlos con la entrevista que le hicimos a Juan José Martín, lo vamos a escuchar, vamos a ver qué nos dice, qué nos cuenta, los invitamos a escucharlo con atención, por ahí sé que si van en el auto viajando en este momento o si están, no sé, cocinando, recién llegan los chicos de la escuela, es un momentito para, mientras espero algo, escucharlo. Así que bueno, están todos invitados a escuchar a Juan José Martín, ex combatiente de la Guerra de Malvinas. Hola, buenos días. Me llamo Juan José Martín, soy mendocino, nací en Rodríguez Peña, Junín, un lugar precioso que me dio muchas vivencias en mi niñez y mi adolescencia. Ahí estaba toda mi familia, donde comencé en esta vida tan linda y un recorrido largo. Soy suboficial mayor del ejército, soy del arma de ingeniero, soy suboficial mayor retirado. Entré por allá por el año 1978 a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, donde me desempeñé durante 40 años al servicio del ejército argentino. Siendo cabo del arma de ingenieros, en 1982, el 2 de abril, nos sorprendió a todos. Fue un momento eufórico, no solo para nosotros, sino para la República Argentina. Desde 1833 que Gran Bretaña había tomado nuestras islas y jamás habíamos tenido una recuperación. Así que las recuperamos ese 2 de abril. Fue una euforia total. Desde el lugar donde a mí me tocaba estar, yo solamente tenía en ese momento 23 años. Era muy joven. Y todos queríamos hacer la partida de ir a Malvinas. En los primeros momentos no sabíamos que íbamos a ir a Malvinas y luego de un par de días, por allí por el 4 o 5 de abril, ya se conforma la Compañía de Ingenieros de Combate 601. Tuvimos una gran formación en la Escuela de Ingenieros donde estábamos destinados y a partir desde la compañía, una compañía de combate donde era la compañía de demostración, desde ahí empiezan a surgir los diferentes roles de combate que íbamos a desempeñar en Malvinas. Fue realmente, había una emoción, todos queríamos estar y empezaron a nombrar cada uno de nuestros nombres los que íbamos a ir. En ese momento el corazón se explotaba de alegría y de todos participar y querer ser de esa compañía de combate. Realmente fueron momentos realmente muy lindos para esto. Nos preparamos y el 12 de abril ya nos fuimos a Malvinas. No solo que nos fuimos, sino que llegamos ese mismo día. Salimos y llegamos al mismo día, así que el 12 de abril ya estábamos en Malvinas, instalados con nuestra querida compañía de Ingenieros de Combate 601. Los primeros días de llegadas a la isla fueron todos días de preparativos, lugares principales donde nos íbamos a acantonar, nuestra unidad. Hicimos trabajo de ingenieros, que hace el arma de ingenieros, alambradas, campos minados, fortificaciones, trabajábamos con el traslado de munición, hacíamos también los polvorines, trabajábamos todos los días trabajábamos haciendo diferentes trabajos en los roles que nos tocaba desempeñarnos en cada uno. Yo era el jefe de la tercera sección, tenía un teniente, el teniente Blanco, que era el jefe de sección, más o menos 40 soldados que éramos los que integrábamos esa sección entre todos. Habían también otros suboficiales que eran jefes de grupo. El desarrollo de todos los días se iban complementando con trabajos, con actividades, hasta que la guerra cada día empieza a tomar un matiz diferente, hasta que llegamos al 1 de mayo, donde ahí realmente fue un día sumamente difícil. El 1 de mayo tuvimos fuego de artillería sobre nuestras posiciones, que ya la habíamos terminado y hecho. También la aviación que cayó sobre las posiciones donde estábamos nosotros. Por suerte no tuvimos heridos por esos días, pero ese día realmente fue difícil. Fue difícil porque sencillamente todos los hombres tenemos ese miedo metido adentro que en ese momento nos va a pasar. Y nos pasa, y sobre todo
lo bueno de esto es sobreponerse a ese miedo. Eso era sumamente difícil, no a todos le pasaba lo mismo porque todos teníamos diferentes momentos para salir de ese trance del miedo, pero lo íbamos saliendo rápidamente de esa situación porque teníamos soldados a cargo y teníamos que ayudarlos a sobreponerse como nosotros, lo mismo que nos estaba pasando a nosotros. Tuvimos soldados con muchísimo valor, muchísimo. Todos los soldados que llevábamos, que tenían muy poca instrucción, 2 meses, poquísima, ellos empezaron a acostumbrarse a la guerra como nosotros, en el mismo momento. Entendieron cuál era la situación, entendieron que estábamos ahí y en su corazón se sentía el patriotismo. Todos empezaron a identificar, todos empezamos a hacer campos minados juntos, empezamos a tener un espíritu de cuerpo único que se empezó a marcar a través de los días. Cada día nos íbamos acompañando más, los soldados y los cuadros nos íbamos llevando por una disciplina que era realmente destacable y los soldados obviamente que a la poca instrucción que tenían fueron realmente muy valorados. Son muy valorados, son realmente héroes que con muy poca instrucción supieron sobrellevar estos momentos difíciles. Bien, ahí estamos escuchando a Juan José Martín, ex combatiente de la Guerra de Malvinas. Y vamos a hacer un pequeño parate ahí en ese sentido desde el punto de vista del miedo, ¿no? Ay, sí. La verdad que escucharlo es conmovedor. Es como si estuvieras vivenciando un poquito de lo que él vivió. Y sí, viste que se reconoce, es tan doloroso reconocer el miedo y... Sí, además yo creo que es una instancia en la que no tenés muchas opciones. No. Me imagino ahí, ¿no? Como, bueno, si no sos consciente de lo que estás viviendo en el momento, creo que mientras lo vas transitando, como que no te queda otra, ¿no? Como, bueno, te están cayendo balas encima. Sí, tal cual. Y esa parte donde dice eran héroes con tan poca instrucción. Uh-huh. Qué barbaridad. Y también, menos de 2 meses. Sí. Siempre se supo que eran todos tan jovencitos uh-huh. que ves ahora chicos de la edad de ellos y duele el doble porque Totalmente. Te pones a pensar eran tan jovencitos. Totalmente. Estamos hablando sin dudas de la experiencia de alguien que es militar y que tenía soldados a cargo, ¿no? Y eso también, digo, qué responsabilidad y el tener que decir vos anda para allá, vos para acá, vos para allá y saber que en alguna de esas instrucciones estás mandándolos a dejar su vida tal vez. Exacto, sí. Tal cual. Eso creo que es un poco lo más duro, por así decirlo, más allá de este miedo que a todos los atraviesa, ¿no? Bueno, seguimos escuchando su experiencia, es Juan José Martín. Después de ese momento difícil del 1 de mayo, la compañía tomó otra senda, las diferentes secciones nos fuimos tomando otras posiciones, nosotros en nuestro caso sobre Sapergil, donde teníamos la defensa de Puerto Argentino sobre una parte y el trabajo de campos minados que hacíamos casi todos los días. Ese trabajo se hacía con el teniente, con algún jefe de grupo, yo y los soldados que íbamos designando todos los días. Transporte de las minas, de los alambrados, del alambre de púa que llevábamos, todo el tecnicismo que trabajábamos en ese momento sobre los campos minados, que se hacían permanentemente. Fueron trabajos incesantes, a destajo todos los días y en mi caso en particular, junto con el teniente Blanco y 8 soldados más y un cabo de comunicaciones, el 18 de mayo nos trasladaron a Firroy. Para mí Firroy tiene no solo por la parte histórica de lo que es la voladura del puente de Firroy, sino que para mí fue un hecho sumamente trascendente en la guerra. Y para el grupo y equipo donde estábamos todos, para todos fue igual. Por allá por el 18 de mayo nos llevaron a Firroy, teníamos un puente estratégico que unía Puerto Argentino con Bahía Agradable. Ese puente estratégico lo estuvimos cuidando hasta el día 2 de abril, donde se vino la orden de voladura y tuvimos que volar ese puente. Ese puente significó muchísimas bajas para el enemigo. Quisiera que tomen referencia, yo escribí un artículo hace un par de años atrás que se llama La voladura del puente de Firroy y la van a encontrar en la web, así que no hay ningún problema para que vayan al detalle de lo que pasó en ese
en esa misión tan linda. La misión de Firroy significó muchísimo valor, espíritu de cuerpo con los soldados, estuvimos todos aferrados, fue un gran equipo de trabajo. Se voló el puente de Firroy aproximadamente a las 14 horas del 2 de junio y tuvimos una marcha de combate donde nos llevó muchísimas horas, más o menos 40, 50 kilómetros desde el lugar donde estábamos hasta Puerto Argentino. El valor de los soldados, por la intensidad del fuego naval, por el clima frío bajo cero, las lluvias, y ellos nunca habían hecho una marcha de combate, nunca habían tenido una marcha tan larga, y con nuestro equipo, voluntad y tenacidad de cada uno de nosotros, llegó a Puerto Argentino, gracias a Dios, todos bien, sumamente cansados, pero con la misión de haber volado el puente de Firroy, donde tuvo, vuelvo a repetir, muchas bajas y fue un golpe realmente estratégico militar muy importante para nosotros y para el enemigo. Perdió muchísima gente, material. Ellos lo llamaron el día más negro de la flota inglesa. Fue realmente impactante el 8 de junio, cuando nuestra Fuerza Aérea ataca los buques que estaban anclados en Bahía Agradable, Sir Galahad y Tristán, que fueron bombardeados por nuestra aviación. Al regreso de Firroy, los días fueron transcurriendo normales, seguimos trabajando, el teniente se hizo cargo a través de la sección, cada uno volvimos a nuestros roles, y hasta que llegamos hasta el día 14, donde los diferentes regimientos con gran valor, mucha lealtad de trabajo y de combate, estuvieron combatiendo en las diferentes alturas sobre Puerto Argentino. Ese día 14 de junio para nosotros es muy triste, porque ahí perdimos un soldado. Perdimos el soldado Ugalde, tuvimos varios heridos, pero esa fue la única baja que tuvimos de la compañía de ingenieros de combate 101, donde lamentamos muchísimo que haber perdido un soldado. Pero es nuestro héroe, es el que nos está guiando, es el que está enterrado en Darwin, y por él, siempre por él, estamos con el patriotismo de Malvinas. Obviamente, él lo dejó todo allá. Ya en momentos de nuestro regreso, para un soldado tener que rendirse es sumamente difícil. Es un momento donde brota la angustia, las lágrimas, zozobra, un desahogo. Es decir, es un momento sumamente difícil donde el soldado siempre quiere respirar victoria, y ahí no lo habíamos conseguido. Regresamos a nuestros cuarteles, la vida posterior no fue fácil porque no solo dentro de los cuarteles, sino toda la Argentina nos escondía, no se hablaba de la guerra, y tuvimos un tiempo realmente difícil. A mí en mi aspecto profesional no me fue tan difícil, porque seguí mis actividades, seguí trabajando, seguí estudiando, terminé mi secundario que no lo tenía, fui a la facultad y me fui perfeccionando dentro de mi carrera militar, que fue realmente muy linda. Así que si hablo por mí, no fue tan traumático, pero realmente fue triste. Solamente al tiempo, muchos años, porque han pasado muchísimos años, muchos años, y empezamos a encontrar escenarios diferentes para los veteranos. El reconocimiento de a poco, la gente se empezó a abrir más, los veteranos también empezaron a contar sus historias, y eso realmente es lo rico que van a tener las generaciones nuevas, que son la historia de lo que pasó en Malvinas. Malvinas realmente se constituye la patria, se constituye con el esfuerzo de todos, del patriotismo. Es lo que más, esto es una opinión personal, es lo que más tenemos que pregonar permanentemente. Nosotros, los soldados que fuimos a Malvinas, simplemente fuimos a cumplir con nuestro deber, nuestra obligación, que habíamos dado el compromiso de juramento de la bandera hasta dar nuestra vida. Así que desde esa premisa, todo lugar, toda historia que hemos ido pasando ha ido quedando, pero nosotros teníamos
esa obligación de haber jurado la bandera y con honor y patriotismo defenderla hasta perder la vida. Acá, si me vuelvo a este hombre de 23 años que estuvo en la guerra, ¿qué es lo que pasa por un hombre de 23 años en la guerra? Es inmortal. No hay forma de que su cabeza no pase otra cosa que no sea la inmortalidad. Somos inmortales en la guerra. Tenemos, una vez que pasamos el momento del miedo, el resto para nosotros es la inmortalidad. No sabemos ni vemos que el enemigo nos puede llegar a dejar fuera de combate. Solamente nosotros pensamos en la victoria y de construir lo mejor para nuestro equipo, para nuestro grupo, para todos los compañeros que tenemos al lado cuando uno está combatiendo. El que está al lado mío no es mi amigo, es mi compañero de combate, pero sé que él me va a llevar si me pasa algo. Sé que él me va a arrastrar por donde sea. No es mi amigo, es mi compañero de combate. Y eso tiene un valor único que solamente respetamos y tenemos los soldados. Y por último, voy a hablar del valor. El valor, el sacrificio y la entrega hasta perder la vida. Esa fue la satisfacción que nos dejó a cada uno de los que combatimos en Malvinas. Por supuesto que la tristeza de volver derrotado fue difícil, pero a través de los años nos fuimos dando cuenta que se luchó con bravura, con muchísimo valor, y la historia nos va dando el pie a decir que todos los soldados de Malvinas fueron grandes soldados en la lucha. A nuestro enemigo le causamos muchísimas bajas y tuvimos la satisfacción del valor y la entrega de cada uno de nuestros soldados. Así lo manifiesta el cementerio de Darwin, donde cada uno de los que quedaron ahí perdurarán en la historia y los héroes de la patria. Así que muchísimas gracias para todos. Bueno, muy bien, ahí estaba, ¿no? Juan José Martín, excombatiente de la Guerra de Malvinas, a quien le saludamos en este momento y le agradecemos. Le mandamos un abrazo a la distancia. Así que, bueno, su experiencia, ¿no? Cuánto para rescatar, por Dios. Sabes que mientras lo escuchaba, yo en un momento cuando estuve pensando en el programa me hice una pregunta y era si hacer patria es dar la vida. Uh-huh. Y qué respuesta. La verdad que el audio ese no lo había escuchado. Y la respuesta fue eso que dijo, o sea, juramos ante la bandera dejar la vida. Además, entonces, yo siento que si lo llevamos como al día a día, está bien que no es lo mismo ni cerca, pero digo, el hacer patria cada día, que por ahí lo decimos, bueno, hay que levantarse y quiero hacer patria. Sí. Y en esa frase, ¿no? Hay mucho de argentinidad. Qué bonito cuando dijo a los 23 años, yo era inmortal. Uh-huh. O sea, mirá cómo el valor de jurar ante la bandera, es. Y lo que pasa es que ellos, además de la formación, digo, desde este punto militar, uh-huh, digo, a nosotros, ¿qué es lo que, como que qué semillitas sacamos de esta experiencia, ¿no? Sí. Esto de, bueno, el sentido que tiene la bandera argentina para nosotros. O sea, estamos a meses de comenzar el Mundial de fútbol. Hay ciertas como cosas o simbolismos que sí nos unen, sí. Y eso para mí es invaluable. Sí, el poder ver una remera argentina en Irak, en Irán, en la China, en Japón. Sí, son como pequeñas cosas simbólicas que, bueno, nos hacen tener un amor por nuestro lugar, ¿no? Por nuestro país. Sí, creo que es lo único que rompe las diferencias. Sí. La bandera, uh-huh, y mirá el valor que tuvo para ellos. O sea, es la vida. Juraron ante la bandera. Uh-huh. La verdad que muchas cosas para rescatar de lo que dijo. El hecho de los compañeros, el aferrarse a su compañero. Ellos sabían que podían morir, pero que su compañero lo iba a arrastrar y lo iba a cuidar. Eso. No, muy, muy fuerte. Que se iba a hacer cargo de él. Sí. O sea, de lo que pasara. Y cuántas historias hay también de que se dejan mensajes en ese instante de segundos de yo sé que me estoy muriendo, le digo a mi compañero lo que tiene que hacer. Es muy fuerte. Sí, la verdad que es un tema muy duro y que pasan los años y a pesar de que no sé cuántos años han pasado, sigue siendo muy duro y es muy importante que lo sigamos charlando. Exacto. Por ahí, no sé, hay gente que dice, no sé, ya hemos hablado un montón de esto, hay que seguir hablando porque con cada experiencia, con cada recuerdo, y también es muy importante para ellos. Y sabes lo que me duele un montón, que cada vez que yo, al menos en los colegios, hemos hecho trabajos de Malvinas, sigue doliendo el reconocimiento que tuvieron, que llegó tan tarde, no puede ser, o sea. Sí.
Y lo que pasa es que somos resultadistas. Hay que ser honestos también. O sea, hay un proceso en el que sí, lo valoramos. Pero bueno, ¿y cuánto ganamos? ¿Viste? 2-0, sí, 1-0. Locura. ¿Ganamos o perdimos? ¿No? ¿Viste cuando dijo nos escondían? No puede ser. O sea, qué bárbaro. El reconocimiento que llegó tarde, muy lento. Y además, bueno, saber que ahora, si bien el 2 de abril es el día que tenemos feriado, que hay un honor, un homenaje, la Guerra de Malvinas termina el 14 de junio. De 1982, o sea que en estos días que nosotros estamos transitando ahora, ellos estaban en guerra, peleando. Entonces por ahí hay que tener como una conciencia de que no es esto, cuándo termina o cuándo es el feriado, o por qué feriado, sino todos los meses que estuvo la guerra y todo lo que significó el después también, esto del no reconocimiento. Eso y cuántos murieron también, hay que decirlo, en el posguerra, ¿no? Cuando finaliza. Así que bueno, estuvimos escuchando a Juan José Martín, excombatiente de la Guerra de Malvinas. Hicimos una pequeña reflexión. Nos vamos a ir ahora a una pequeña pausita porque nos venimos en la segunda parte del programa con mucha literatura. Mucha literatura de guerras. De guerra. Así que nos vamos a una canción y ya volvemos. Del enemigo, me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre
héroes de Malvinas. Seguinos en las redes. FM Vínculos 897. Bueno, acá estamos viendo las portadas de los libros, unos libros que ustedes saben que nosotros siempre se los dejamos en las páginas de Instagram como Asociación Despertar, nos pueden buscar, y a la radio FM Vínculos. También recordarles que nos pueden escuchar en cualquier momento del día porque estos programas, los nuestros y de toda la programación, quedan grabados, así que buscan en internet el IES, la consulta, les va a aparecer la radio ahí para escuchar en vivo y la aplicación, la FM Vínculos. Así que sí, mucha gente agradece el hecho de que el programa esté grabado, y he escuchado, bueno, hoy día hablaba con Nati, una de nuestras oyentes, Natalia, y ella me decía que sí, que ella lo escucha y que lo descarga cuando pueda. Así que eso está bueno, saber que a ustedes les gusta y que nos siguen en el momentito que pueden. Bueno, dentro de los libros que tenemos hoy día 6 para recomendarles. Están todos referidos y relacionados a la guerra y un poco al sentido, a la percepción, a las vivencias. Uno muy conocido, muy famoso ya, que yo supongo que la mayoría lo conoce, es El diario de Ana Frank. Es una versión donde está lleno de sus experiencias, están con fecha la mayoría de las cartas que ella ha escrito, en el momento en el que las escribe. Estamos hablando de un bestseller, ¿no? Sí, un libro. Sí. Es un libro que empezó siendo el diario de una niña, por eso es tan interesante, porque es la percepción de lo que se vivía en ese momento, en la Guerra Mundial. Y ese libro no fue pensado como literatura y ahora es un archivo histórico, es un libro histórico, y es como ha sido analizado por muchísimos críticos. Está lleno de testimonio. Es fantástico, sí, la verdad que, y bueno, ahí en esta edición está el mapa, ella va contando cada vez más chiquito el espacio donde se escondieron. Y la verdad que ella, hay una parte donde dice, yo quisiera alguna vez ser famosa, porque ella soñaba con ser escritora, y mirá, la verdad que después, ¿no? Lo fue, porque ella, bueno, es la verdad que es un libro, es súper triste, pero es bueno leerlo porque es claramente lo que pasó en el momento en que ellos se tuvieron que esconder para que no los encontraran. Y bueno, todos sabemos que después los encontraron y que ella no sobrevivió, pero bueno, es muy interesante. Totalmente, así que bueno, primera recomendación, El diario de Ana Frank. Después tenemos otro libro que se llama El sendero de los nidos de araña, Ítalo Calvino. Es una edición muy linda esta muy que tenemos acá entre nuestras manitos, es tapadura. Sí, re linda, escuchen el ASMR con las hojas. Me encanta porque además es que tiene sus años. Sí, este libro tiene sus años. Este libro lo leímos en el terciario Vera Peñalosa con la profesora que nos daba italiana, y ella fue uno de los libros que más me gustó. Es un autor italiano, y él empezó a escribir el libro posterior a que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él dice que los autores tenían sed de contar, que es el que les decía recién. Él dice eso, estábamos todos desesperados por registrar lo que vivimos. Este señor estuvo en la época de guerra, entonces imagínate, era un habitante, claro. No era ni militar ni nada, pero es muy interesante su punto de vista. Y es la historia de un niño que vive en ese periodo, en ese contexto, y entonces como al ser una historia contada, vista desde los ojos de un niño, es durísimo, claro. Porque ningún niño debería vivir lo que él vivió. Entonces tiene una parte más sentimental. Es buenísimo, sí. Después tenemos otro libro más pequeño y que también lo pueden leer niños y adolescentes, y se llama El grito de la grulla. Es de Samuel Alonso Omeñaca. Tiene una portada súper linda en la que hay un dibujo de grullas todas azules, y ahí está el retrato de un niño mirándolas como para arriba, ¿no? Y la verdad es que este también tiene un tinte emocional, ¿no? Sí, está en Japón. También es sobre la guerra de... cuando cayó la bomba en Japón. Y bueno, obviamente todos estos libros son muy tristes, no hay otra. O sea, ver igual la realidad a través de las páginas. Entonces, eso, ¿no? La emoción que a veces evitamos es de la que más aprendemos, de la tristeza. Sí. Pero por eso está bueno tenerlo en cuenta y saberlos leer, digo, no que nos quede esta tristeza como para siempre, sino saber total. Que
así como ellos que lo escribieron la pudieron sobrepasar, eso, ¿no? El todo pasa a partir de un aprendizaje. Son todas miradas, diferentes miradas, y también, ¿sabes qué? Que por ahí a mí me cuesta un montón, es saber que es ficción, la literatura es ficción, excepto el de Ana Frank, que sabemos que fue real, el resto es ficción, entonces bueno, cuesta mucho cuando son historias así, sabes que pasaron, y en general sabes que los finales no son muy felices, pero bueno, hay que leerlos como lo que son, literatura. Después, otro de los libros que tenemos acá en nuestra mesa es de Khaled Hosseini, Cometas en el cielo. Se llama así, es un libro muy bonito también. En la portada hay un niño que tiene en sus manos el hilo de un barrilete y se ve el cometa como a lo lejos, ¿no? Sí, es toda una metáfora, el tema de la cometa, del juego y de que todo eso, ¿qué pasa? Se corta. El juego de un niño. Y está en Afganistán contextualizado. Sí, es de la historia, sí. Es la historia de un hombre grande que elige cerrar esta historia de su vida cuando era pequeño y en algún momento tiene que volver. Tiene que volver a eso que él vivió de chiquito. Y bueno, y ahí cuenta como que es en retrospectiva, así que es interesante. Y encima son lugares en los que la guerra sigue, ¿no? Sí, estamos hablando actualmente. Son libros que en general al principio tal vez no pegan fuerte, pero después se hacen famosos porque todo esto sigue, lamentablemente. Entonces vuelven a ser como la guerra como que tenés ahora entre tus manos. Sigue siendo atemporal. Y estamos hablando de Víctor Frank. ¿Cuántas veces los vamos a nombrar a nuestro querido Víctor? Muchas. Un montón, ¿no? Es que recién decíamos con Ale que este libro ya lo trajimos a la mesa. Lo que pero pasa bueno, es que, lamentablemente. Sí, él también nos atraviesa con su tema, ¿no? Sí, este libro es muy interesante porque él estuvo en el campo de concentración y fue un sobreviviente. Entonces este libro es recomendable, pero no solamente para tratar la temática de la guerra, sino para tratar la temática de la gente que cree que tocó fondo y cómo salgo de eso. Entonces este libro es para esto. Totalmente, es mucho más profundo, hablamos de psicología, ¿no? Hablamos de un tema... Era psiquiatra y lo meten al campo de concentración, entonces imagínate la mirada de un psiquiatra en un campo, es fuertísima, así que bueno, hay mucho para sacar, es re interesante leerlo. Yo lo he leído como 2 veces o 3. No, y además uno vuelve siempre a leer un fragmentito, algo que nos hacía acordar y bueno, uno vuelve a releerlo. Por eso está bueno que este libro esté en la casa. Siempre, esté en la casa. Me parece que es un libro que se transmite. Y tenemos el último. El último es como la estrella de la mesa porque es el libro que habla sobre Malvinas, propiamente, y es toda una metáfora porque el nombre se llama Los Pichiciegos. En realidad antes nació con otro nombre y era Escondidos bajo la tierra, algo así. Y después le pusieron Los Pichiciegos, que se refiere a los pichis, a los bichitos que se esconden. ¿Y cuál es el tema de este libro? Que por eso me gusta tanto, porque habla de la figura del desertor. Y así como decía nuestro entrevistado, que hablaba del tema de rendirse y de lo duro que es, el tema del desertor es prohibido, es tabú, ¿no? O sea, ¿cómo vas a desertar si hacer patria es estar en la guerra? Así que bueno, este libro propone ese tema, por eso es tan interesante. El autor es Fowil, que es argentino, y bueno, nada, el hecho es un grupo de muchachos que desertan de la guerra, se esconden, por eso se llaman Los Pichiciegos, hacen como una cueva y se esconden ahí. Entonces imagínate todo lo que viven, hambre, miedo, cualquier ruido, ya creían que los venían a buscar, o sea, y es muy descriptivo y llorás porque sí, estoy pasándola junto con ellos. Así que muy bueno. Vamos a leer un fragmentito. Es muy cortito el pedazo, lo que vamos a leer y les va a encantar. Dice así, está en la segunda parte, en el capítulo 7. Los reyes no rezaban, nadie rezaba. Casi nadie creía en Dios. Él dudaba. Viterbo decía no creer. El turco seguro que no creía en nada. Y el ingeniero, que era hijo de evangelistas, decía creer cuando sentía miedo, después no. Y entre los pichis nadie rezaba. Aunque, ¿quién puede descartar, que cuando se iban a dormir y se acostaban callados, pensaban y rezaban para adentro? O sea, creían, sí creían, necesitaban creer. Totalmente. Bueno, y es un poco volver a esa sensación de miedo que creo que nos pasa no solo en la guerra, sin dudas que la guerra es un momento de extremo, ¿no? De extremismo y excepcional quizás.
pero cuántas veces sentimos ese miedo, y bueno, lo que nos dice acá Los Pichiciegos, este libro, es en ese momentito de tanto miedo que a veces hasta los que no creen terminan creyendo, sí, aunque... Así que, bueno, ha sido un placer este programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros desde acá de este lado, con Darío, que es nuestro productor, nuestro amigo, y siempre está ahí del otro lado, un gran escritor también, por si no lo sabían. Así que bueno, les dejamos un beso enorme, un abrazo, saludamos a la distancia a Juan José Martín, nuestro entrevistado. Muchas gracias por su testimonio, porque ha sido muy valioso. Totalmente. Los dejamos, lean mucho, que hace muy bien al alma, a la cabeza, al corazón. Aunque sea una carilla, 2 hojitas por día. Día suma, sí. Exacto. El otro día leí que decía, leer es vivir 2 veces. O 3 o 1000, porque hay tantas historias que la verdad que está bueno, es recomendable. Totalmente. Con esa frase nos vamos. Vamos. Que tengan un hermoso fin de semana y hermoso día. Nos vemos. Chau. Seguinos en las redes. FM Vínculos 897.